Y les damos la bienvenida a esta nueva edición de el canal ISO Empresarial, en la edición que tiene que ver con las entrevistas de líderes para la calidad. Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema del turismo, porque el turismo también tiene que ver todas estas buenas prácticas de calidad, de sostenibilidad. Y para ello hemos invitado a Joel Campuzano. Él es TCU en turismo, pero también es licenciado en administración, mención mercadeo, es magíster en desarrollo y ambiente y es doctorando en desarrollo sostenible de la UCB, de la Universidad Simón Bolívar. Es docente en los PNFs de sistemas de calidad y ambiente, procesos químicos y coordinador del laboratorio de calidad ambiental del UTED, doctor Federico Rivero Palacio, de la región capital. Es además consultor, asesor y facilitador por más de 25 años dedicado a este tema y actualmente es el director de Turismo Sustentable y de Calidad de la organización de consultoría ISMI Consultores. Con él vamos a estar conversando el día de hoy sobre lo que es el turismo, la calidad, la sustentabilidad o sostenibilidad, y que sea él quien nos ayude a fortalecer este conocimiento y esta gestión de conocimiento. Bienvenido, Joel. Gracias, Luis. Siempre es un placer estar aquí compartiendo contigo y con nuestra audiencia. Claro que sí. Así es, Joel, fíjate, vamos a iniciar entonces estos temas del turismo, que el turismo, ¿verdad? Todos queremos hacer turismo, visitar espacios, divertirnos cuando hacemos turismo, aunque hoy en día no se puede hacer mucho, pero bueno, ya vendrán esos tiempos mejores. Pero vamos a explicar este tema de la calidad asociada al turismo, cómo es el concepto, si está relacionado o no. Perdón, con la sustentabilidad. Luis, disculpa, Luis, no, disculpa, ¿podemos empezar? No? Listo. Sí, la calidad obviamente es un tema fundamental en una actividad de servicios como es el turismo. Sin embargo, yo diría que incluso va mucho más allá, ¿no? Porque el turismo es un lugar común, se basa en el tiempo libre de la persona, ¿no? Entonces, si tú compras un tornillo y el tornillo no está de acuerdo a las especificaciones, tú cambias el tornillo. Correcto. Si tú adquieres una fumigación, un servicio de fumigación y no se cumple con lo prometido, pues tú fumigas nuevamente. Pero ¿cómo haces tú, por ejemplo? Yo fui, al principio de mi carrera, yo fui operador turístico por muchos años y fui gerente de empresas mayoristas y de turismo receptivo aquí en Venezuela, etcétera. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para devolverle los sueños a una parejita que ha ahorrado toda su vida y entonces cuando se jubilan utilizan ese dinero en un viaje y este viaje sale terrible? Es imposible. Tú le puedes ofrecer 5 o 6 viajes más, pero ese primer viaje, ese se perdió. El tiempo libre no se recupera como no se recupera el turismo. Entonces la calidad en la actividad turística es todavía más importante, ¿no? Porque ya no aplica solamente desde la lógica del mercadeo de servicios, sino que aplica desde la ética, desde lo que nosotros entendemos como nuestra responsabilidad en la empresa. Entonces, lo primero es que hay que obviamente establecer que la calidad en la actividad turística y en la hospitalidad, además de unos parámetros, de una serie de parámetros técnicos, pues se dedica precisamente a eso, a cumplir los sueños, las expectativas, las ilusiones de una persona. Así es. Por otro lado, en la actividad turística se conjugan una serie de elementos que son muy discutibles desde el punto de vista académico y profesional, ¿no? Tú puedes aplicar unas normas, si nosotros estuviéramos hablando aquí de lo que tú conoces mucho mejor que yo, que son los procesos o la calidad de procesos, nosotros podemos establecer normas para criterios o para gestiones que tienen que ver con ingeniería o que tienen que ver con arquitectura, construcción, laboratorios, etcétera, ¿no? Pero resulta que el turismo todavía a estas alturas se debate si es una ciencia, si no lo es, si es una disciplina, si no lo es. Tú pones a 2 turismólogos, como dicen ahora, en mi época cuando joven nosotros hablamos de turistólogos. Ahora hablan de turismólogos. Bueno, bien,
Tú pones a 2 turismólogos y salen 4 conceptos diferentes de turismo, ¿no? Entonces, claro, uno se amarra o uno acepta o se acoge con ciertos términos, ciertos conceptos de acuerdo a la escuela o a la filosofía que uno apoye y a las organizaciones internacionales. Y en función de ello, entonces empezamos a tratar de estructurar. Y es ahí donde entra la segunda parte de la pregunta. Es decir, cómo se relaciona la calidad de servicio, la capacidad que tiene la empresa para satisfacer los requerimientos del turista con elementos que van más allá, es decir, elementos o criterios que tienen que ver con la sostenibilidad. Así es. Y fíjate algo allí, porque es importante que tú has resumido un poco cómo el tema del turismo sí incluye la calidad, sí es importante, y claro, y los diferentes prestadores de servicio turístico, llámese el que es agente de viajes, el que es el alojamiento, el que es el recreativo, y así como eso, cualquier variedad que hay hoy en día. Ahora le incorporamos este elemento que tú vas a explicarnos, el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, estos otros elementos. Sí, así es. Sí, a ver, nosotros pudiéramos decir primero que todo que desde la dimensión económica de la sostenibilidad, es decir, del desarrollo sostenible, las empresas y los destinos tienen que ser rentables, ¿cierto? Correcto. Para ser rentables, tienen que ser productivos, tienen que ser competitivos, tienen que mantener en el tiempo al turista. La fidelidad o la lealtad del turista no va tan vinculada a la empresa como a la motivación. Me explico. Yo puedo tener un turista que es altamente leal a una empresa, o puedo tener un turista que es altamente leal a la motivación de Sol y Playa, por ejemplo, en cuyo caso él variará el destino, pero se mantendrá dentro de la motivación de Sol y Playa. Okay. Dicho esto, entonces, ¿cómo logramos nosotros que un destino se mantenga en vigencia, en la imaginación, en la posición del público, que una empresa lo logre cuando el turista por esencia es curioso y es innovador y le gusta experimentar? Es un tema, es todo un reto. De tal manera entonces que lo primero que tiene que garantizar tanto un destino turístico como una empresa de turismo o de hospitalidad es la atención a ese turista o a ese visitante, y al mismo tiempo que su experiencia sea una experiencia de valor, es decir, que haya cadena de valor. En ese sentido, entonces, la calidad es un requerimiento de la sostenibilidad. Correcto. Hay una relación correlacional, si se quiere, me perdonan la redundancia. No, y entonces, fíjate, y quiero hacer un comentario porque es importante la aclaratoria en eso que tú explicas, porque a veces en otros sectores, no en el caso turístico, que creo está por lo menos muy desarrollado con la misma Organización Mundial del Turismo, en otros sectores no es así. Entonces se ve el tema de la calidad como a veces hasta ajeno a la misma forma de trabajo del negocio, ¿no? Entonces se ve nada más como un tema de una certificación, y no solamente es eso. Muy bien, entonces así seguimos allí. Exactamente. Tal como tú lo dijiste, en turismo la calidad es un atributo de la sostenibilidad, porque si yo no tengo calidad de servicio, si yo no tengo calidad en la visual, en los patrimonios naturales o culturales, si no hay calidad en el servicio de hospitalidad, entonces pues es muy posible que el turista tal vez vaya una vez, pero es muy difícil que vuelva, y más difícil aún es que regrese. Recuerda que la lealtad tiene dos condiciones, ¿no? Tiene la voluntad de uso, pero también la disposición a recomendar. Entonces, la calidad, para retomar la idea, la calidad es un atributo aquí de la sostenibilidad. Pero al mismo tiempo, la sostenibilidad debe ser un criterio de calidad, y ahí es donde se enreda el papagayo, como decimos en Venezuela. Porque no siempre está tan claro entender que el turista, primero que todo, como ser humano, requiere en esencia de un ambiente en el que puede vivir. Que aquí estoy siendo absolutamente antropocentrista, el ambiente en función de que el ser humano puede vivir. Si yo agredo, entonces, si yo contamino un río, cuerpo de agua, una playa,
deforesto zonas cercanas por movimiento de tierra para construir hoteles y afecto la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente estoy destruyendo el atractivo, en este caso natural, que puede tener un turista para visitar un destino. Es que además estoy atentando a la capacidad del propio ser humano para ser turista, porque si nosotros no tenemos un espacio sobre el que podamos vivir, pues ¿cómo vamos a ser turistas? Entonces ahí la sostenibilidad empieza a obligarse a replantear aquellos conceptos originales de que el turista siempre tiene la razón, aquel concepto de mercado tradicional de los 50 y 60, modelo mediterráneo, donde la idea eran grandes desarrollos urbanísticos o grandes cadenas hoteleras en áreas como la Costa Azul, Cancún, Acapulco, etcétera, etcétera. Nosotros aquí en Venezuela, Puerto La Cruz, Margarita, etcétera. Eso empieza a revisarse. Y la tendencia mundial, entonces, es a que la calidad la calidad de servicio en el turismo y hospitalidad debe ir forzosamente vinculado a la calidad ambiental. Ya, afortunadamente, cada vez hay mayores esfuerzos en integrar dos cosas que son esenciales para la actividad. Por un lado, desde el punto de vista básico, tradicional del mercadeo, si yo no tengo patrimonio, yo no tengo atractivo. Y si no tengo atractivo, no traigo turistas. Entonces nada más por ahí hay que cuidarlo. Oye, pero por encima de eso... Fíjate, un punto importante, o sea que el turismo además no solo es el prestador de servicios turísticos solo, sino que depende del sitio, y el sitio también tiene que brindar unas condiciones, cosas que quizás en una industria de manufactura, en una actividad de construcción, que tú vas a vender un apartamento, no tiene esa condición. O sea que el turismo se presenta en unas condiciones totalmente diferentes. Entonces la sostenibilidad es un elemento fundamental, además de todo lo que estás señalando. Tal cual, sí. Yo no diría que en otras áreas la sostenibilidad no es una condición. Diría que tal vez no es tan evidente. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa precisamente de manufactura, tal vez no sea evidente las descargas de químicos en los cuerpos de agua, pero eso no significa que no haya que cumplirlo. En cambio que en el turismo es evidente porque el turista va a oler. Exacto. El turista se va a bañar en ese espacio, en esa playa. Peor aún. Exactamente, exactamente. Ahora, entonces, fíjate, y desde el punto de vista de sostenibilidad, entonces está en la otra, vamos a decir, el otro criterio, el otro aspecto, el social. ¿Cómo lo integras aquí? Sí. Eso, bueno, eso es todavía más complicado y es más interesante. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, pues todos estamos de acuerdo con que hay que cuidar a los pajaritos y que hay que cuidar los bosques y que hay que cuidar los ríos. Ahí nadie tiene discusión y tú ves las redes sociales, están llenas de eso y muy acertadamente. Pero cuando dice, por ejemplo, que los beneficios económicos y sociales tienen que ser repartidos de manera equitativa, y cuando hablas de una distribución de Pareto a nivel mundial o a nivel regional, entonces las cosas empiezan a complicarse, ¿no? Sin embargo es así. Es decir, es tan importante salvaguardar, por ejemplo, la biodiversidad animal como proteger a la mujer, si estuviéramos hablando de protección e igualdad de género, o a la infancia. Hay desde hace muchos años, desde el punto de vista sociológico, hay trabajos como los de Immanuel Descartes que hablan de un efecto que es conocido como el efecto de demostración. El efecto de demostración, lo voy a resumir, y perdónenme los colegas académicos que hay por ahí, es que como estamos cortos de tiempo hay que resumirlo a su mínima expresión. El efecto de demostración básicamente dice que si yo implemento una actividad turística de un lujo o dirigido a un público de una capacidad adquisitiva muy alta en una zona muy vulnerable desde el punto de vista económico, eso va a traer, dependiendo del modelo que tú utilices, de una u otra manera va a traer rechazo.
¿de acuerdo? La población a la larga va a rechazar, entre otras cosas, porque sus expectativas no se ven correspondidas. Es decir, la persona que trabaja en el hotel o la persona que trabaja en el transporte acuático o marítimo, de repente va a tener unas expectativas de vivir como el turista que viene, y eso a la larga es imposible por las capacidades adquisitivas de ambos. Y como te digo, eso está científicamente, ahí sí, los estudios antropológicos y sociológicos abundan en ese sentido. Entonces eso a la larga se convierte en rechazo por parte de la población autóctona, de la población receptiva. Y ello, pues, no solamente es un insulto para el dueño de la casa, pues si yo voy a tu casa, lo menos que yo puedo pretender es que la fiesta que yo monte, tú no estés invitado, o que tú te sientas incómodo con la fiesta que yo monté. De tal manera entonces que lo primero, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es que el dueño de la casa se sienta a gusto. Y que así como yo, visitante, estoy disfrutando de la fiesta, tú, como el anfitrión, también lo hagas. Eso desde la dimensión social. Pero nuevamente, volviendo a los requerimientos de mercado, obviamente, una población receptiva que rechaza al turista o al turismo, pues obviamente no puede ser un escenario oportuno o adecuado para el desarrollo de la actividad, porque ahí se van a ver entonces actividades como la prostitución, como el tráfico, como la agresión expresada en especulación o en inflación, y bueno, hasta llegar a casos más extremos como violencia, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera entonces que, para concluir esta idea, desde el punto de vista social, también hay una serie de elementos que están vinculados desde los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están vinculados a la dimensión social, y que se convierten en la práctica de la actividad turística y de la hospitalidad, se convierten en atributos de un destino de calidad. Excelente, fíjate, justamente iba a ir hacia allá porque te acaba de explicar ya entonces esa vinculación y los ejemplos de cómo esos tres aspectos, la calidad, el ambiente, el equilibrio con el ambiente y con lo social, se vinculan a un turismo y al desarrollo del turismo y la actividad turística. Y fíjate, hay definitivamente muchos retos. Sin embargo, yo observo que el sector turismo y a través de la Organización Mundial del Turismo se promueve mucho este tema del turismo sostenible, y hay ejemplos y hay experiencias exitosas, o por lo menos están encaminadas en ello. Y me gustaría quizás que pudieras comentar algunos de ellos, porque yo veo, por ejemplo, que existen certificaciones de algunos organismos en diferentes países que promueven, por ejemplo, certificación de una playa que cumpla una serie de aspectos, certificación de un alojamiento turístico, y así como eso muchos otros. Entonces, no sé si nos podrías comentar algunos ejemplos que vayan en ese sentido. Sí, cómo no. Hay ejemplos que son bien interesantes, como la Blue Flag, por ejemplo, en Europa, etc. A nosotros en particular, en ISMI, nos gusta mucho el Consejo Global, lo que propone el Consejo Global de Turismo Sustentable. Los criterios para destinos, para alojamientos, para empresas turoperadoras que maneja el Consejo Global desde la iniciativa privada es muy interesante, porque sirve para aterrizar. Uno de los principales problemas que tiene el desarrollo sostenible tiene que ver con la métrica, ¿no? Tiene que ver con la gestión, y para la gestión obviamente necesitamos indicadores, ¿no? Correcto. Entonces, este tipo de experiencias puntualizan, aterrizan, como decimos nosotros, los criterios, unos criterios muy grandes. Por ejemplo, imagínate tú, el ODS número 1 habla de pobreza cero. Wow, eso es extremadamente complicado, ¿no? Entonces, como decimos en investigación, pues hay que operacionalizar esa variable. Claro. ¿Qué significa para un operador que su empresa tributa a el objetivo pobreza cero? Correcto. Por otro lado, hay cosas que son bien interesantes que están ocurriendo y que tienen que ver con el turismo inteligente, por ejemplo. Nosotros creemos que el turismo inteligente es probablemente la tendencia más disruptiva que tiene la actividad turística en este momento. Y hay casos como Málaga, en España,
que recientemente, el año pasado, ganó el premio europeo a destinos turísticos inteligentes. Producto de la pandemia, se prorrogó esa candidatura, y entonces, a raíz de ello, y como un ejemplo, se están creando toda una serie de criterios y parámetros también e indicadores para desarrollar lo que se conoce como destinos turísticos inteligentes. Y obviamente a eso pues hay que sumarle la aplicación de las normas particulares en el área de turismo y de las muy conocidas, las 9000, las 14000, las 17000, etcétera. Claro, Sí, fíjate, ahí hay un punto interesante, ¿no? Porque también entonces empiezan a desarrollarse algunos estándares y normas y buenas prácticas propias del sector turismo y a veces adaptadas y adecuadas al tipo de organización de servicios, porque no es lo mismo la de recreación que el claro. alojamiento, que el otro, que al final también en cantidad de personas que actúan allí son menores a veces en ocasiones y que entonces quizás un estándar como los conocidos que acabas de mencionar, de repente quedan un poco muy grandes en requerimientos Así para es. ello. Entonces me gustaría que enfocáramos quizás algunos comentarios al respecto. Sí, por eso es que es importante, la batería de normas o de modelos de gestión de calidad que existen. Eso es como una autopista, ¿no? Uno decide por cuál de los canales de la autopista ir dependiendo de la necesidad que a su vez tenga en este momento. Claro. Obviamente, pues la profundidad estructural que dan las normas, las estandarizadas, los modelos de gestión de procesos, pues es grande, es muy robusta, es muy abundante. Sin embargo, también están los modelos de calidad percibida, que de repente son más dinámicos, no por ello pierden rigurosidad metódica, metodológica, que en vez de trabajar el proceso y el producto, trabaja más bien lo que considera el turista. Entonces hay modelos como el CERCUAL o el CERPER que vinculan o asocian también la expectativa del turista, del huésped, del visitante, del comensal, con lo que él percibe, que él o ella percibe que está recibiendo, pues también dan elementos importantes. Aquí lo que es sustancial, diría yo, es que tanto la organización como el destino o como la otra tendencia que viene surgiendo muy fuerte, la creación de las OGD, las organizaciones de gestión de destino, eh, esté claro de qué es lo que necesita, Así es. de cuál es la dimensión de su empresa o emprendimiento. Por ejemplo, pedirle que se certifique en una ISO a un emprendimiento pequeñito de una o dos personas, exactamente, ¿no? Es Exactamente. difícil, es difícil, pero tal vez una línea aérea no solamente puede, sino que debería hacerlo. Yo siempre, claro, yo siempre voy a preferir una empresa que esté certificada con las 14000 que una que no lo esté. ¿Sí? Claro. Pero hay otros modelos de gestión, hay otros enfoques, tanto para la calidad de servicios como para la calidad ambiental, que están a disposición y que han sido trabajados por innumerables profesionales y por muchas empresas y organizaciones como la que tú acabas de mencionar, y que están ahí a disposición. Fíjate, justamente en ese sentido, una de las cosas que queremos promover con este canal ISO empresarial es Sí, que además de las normas ISO, cuáles son esos estándares de buenas prácticas en general y por cada sector. Y tú acabas de mencionar claro. algunos que estoy seguro que la audiencia va a decir, oye, no había escuchado ese, no sabía que existía este. Entonces, eso es lo que estamos promoviendo, esa gestión Excelente. del conocimiento que tú, con esto que tú manejas y que has estado dedicado a través de tu trabajo y de la consultoría. Bueno, estás dándonos información y yo estoy seguro que más adelante podremos hablar específicamente de uno de ellos para que la gente siga conociendo y siga profundizando, pero ya estamos Con terminando. mucho gusto. El tiempo, Sí. el tiempo va terminando aquí y me gustaría que dieras tus datos de contacto para que la audiencia, quien quiera contactarte para aclarar alguna información, pueda hacerlo. Cómo no, muchas gracias, Luis. Sí, bueno, como tú decías originalmente, yo en este momento me estoy desempeñando como director de marketing sostenible de ISMI Consultores, y ahí estamos a la orden en nuestras redes. ismiconsultores.com es nuestra empresa, es ISMI, ISMI Consultores,
joelcampuzano.com es nuestra página, y por las redes estamos a la orden. También, a título personal, estoy a la orden, Joel Campuzano, y por ahí pues me consiguen en las redes y en todas las que quieran. Ahora, un mensaje final de lo que ha sido esta conversación en la cual estamos compartiendo conocimiento con toda Hispanoamérica. Claro, gracias. Como comentario final, yo dejaría la comprensión, o tal vez la reflexión, mejor dicho, sobre la importancia, primero que todo, de la gestión de la calidad. La calidad es esencial en la actividad. La competitividad es una consecuencia de la calidad. No hay competitividad, no hay desarrollo, es muy difícil mantener un negocio o una empresa, un emprendimiento sin gestión de calidad. Y la calidad no es algo que debe dejarse al ensayo de error. La calidad es algo que debe trabajarse concienzuda y metódicamente. Y esa calidad, como decía, y con esto cierro, ya no es solamente la calidad ante el turista, sino que es la calidad ambiental, es decir, la calidad de un ambiente en el que nosotros vivimos y del cual dependemos. Así es, así es. Muy, muy buen comentario para hacer el cierre, y quiero reiterarte la invitación para que en próximas fechas podamos seguir compartiendo parte de este conocimiento tan importante que en un sector como el turismo requiere, que además es transversal en los países para que los países surjan, y además vinculado a tantas cosas como las políticas públicas y además otros tipos de empresas. Gracias Joel. Gracias a ti, Luis. Y gracias por estar aquí compartiendo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.